Nuestro siguiente ponente es Luis Limkov y quiero agradecerle su participación. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Hosei de Japón. Cuenta con amplia formación en las universidades internacionales más importantes en temas de sociología, ciencias ambientales, geografía. Es doctor en ciencias económicas, vicerrector de UAF y director del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales. Es experto en los riesgos ambientales y tecnológicos y trata temas como salud, medio ambiente y desigualdades sociales. Y hoy nos va a hablar sobre la percepción de la población de los riesgos producidos por la industria de energía nuclear. Estimado Luis, le doy la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Saludos desde Barcelona, desde Cataluña, desde mi barrio del Borne, en nuestra ciudad. Pues es un placer participar en este evento y pues felicitaros para la exposición, para esta iniciativa. Es importante mantener la presencia, la conciencia de la problemática que tenemos desde hace muchos años ante los problemas ambientales, pero especialmente la problemática nuclear. Y bueno, yo no voy a hablar mucho de Chernóbil, voy a hablar más bien genéricamente de la percepción pública de los riesgos ambientales en relación con la energía nuclear y toda la industria que lo rodea. Y pues yo he preparado una presentación que después a ver si lo podemos ver, pero antes de proyectar las imágenes, que son imágenes, no hay muy poco texto, quería comentar que la temática nuclear pues es recurrente, es decir, que estamos a 10 años de Fukushima, 35 años de Chernóbil, 76 años de Hiroshima y Nagasaki, y pues la percepción pública está, pues, es decir, que hay una inquietud ante los problemas, los posibles impactos de la energía nuclear. Y un ejemplo de eso es que yo publiqué un libro en el año 84, no sé si se puede ver aquí, que se titula La protesta antinuclear, y esto salió en el año 84, 2 años antes de lo que es el punto de inflexión, que es Chernóbil. Y obviamente Chernóbil realmente cambia mucho nuestras percepciones, pero hay que decir que antes del accidente, del desastre de Chernóbil, había en sociedad una gran inquietud por esta cuestión, las implicaciones, los impactos, tanto en la dimensión militar, que hablaré después, como en la parte civil, es decir, la generación de electricidad vía las centrales nucleares. Entonces, con nosotros el tema desde hace más de 70 años. Entonces, el título de mi presentación es La sociedad ante los riesgos nucleares, y esa identificación que tienen las personas, es decir, que bueno, ven la parte positiva, pero también los peligros, los impactos, y de eso vamos a hacer un recorrido. Y claro, para simplificar las cosas, todo empieza con Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, la utilización de bombas nucleares al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y obviamente el impacto es más que considerable de estos hechos, con unas implicaciones para
todo el mundo. Aquí hay una fotografía del avión que llevaba el armamento, su comandante, el Tibet, orgulloso del hecho de haber lanzado esta bomba. Y después pasamos a la bomba que tenía estas dimensiones. Little Boy era el título, pequeño chico, con una potencia baja de 16 kilotones, pero ya sabéis los efectos del lanzamiento de esta bomba, destrucción masiva, y es un arma de destrucción masiva importante. Obviamente no es la primera vez que tenemos armas de destrucción masiva, pero es el armamento par excellence en nuestros días. Y en todo caso, ya sabéis de quién estamos hablando aquí. Einstein no fue el inventor de la bomba, ni mucho menos, pero obviamente su revolución en la física, en teoría física, dio esa posibilidad, una aplicación que podría resultar en la utilización de la energía nuclear en diversas dimensiones. Einstein, que siempre se había declarado como pacifista contra la guerra, fue exiliado, como sabéis, de Alemania nazi y exiliado a los Estados Unidos. Y allí, durante la guerra, envió con otros científicos una carta al presidente Roosevelt avisando del riesgo de que pues, Alemania estaba seguramente desarrollando un arma de gran potencia y que él hacía la sugerencia de que, bueno, era hora de hacer lo mismo en los Estados Unidos por si acaso, y envió una carta muy conocida, aquí la reproducción no se puede leer, diciendo eso. Él siempre se sintió culpable porque efectivamente los Estados Unidos desarrolló la bomba nuclear y siempre dijo que fue el gran error de su vida sugerir, pues, desarrollar, pues, este armamento. Y años después, durante los años 50, Einstein se reunió con otros, el filósofo británico Russell, para avisar de los riesgos de lo que implicaría la utilización durante la Guerra Fría de las armas nucleares, y se titula Notice to the World, aviso al mundo, un aviso que pues pedía también la eliminación de estas armas. Y durante esta época había obviamente un creciente inquietud por un posible holocausto nuclear debido a la confrontación entre las grandes potencias militares, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y durante esta época, finales de los 50, emergió un movimiento antinuclear, primero en Gran Bretaña, y esto fue su logo, un logo que ya conocéis perfectamente, fue el logo de este movimiento, la campaña por el desarme nuclear británico, y pues hoy en día es el logo que significa la paz, pero esto fue utilizado a finales de los años 50
todos lo conocemos, pero tiene sus orígenes en un movimiento monotemático muy dirigido hacia la eliminación de las armas nucleares. Y durante esta época, pues este logo de la paz, se hablaba de energía, átomos por la paz, y que había la posibilidad de utilizar pues esa energía potencial para generar electricidad. Y efectivamente, durante los años 50 se empieza a desplegar y crear y construir centrales nucleares para la generación de electricidad. Y aquí tenéis, volviendo a la CND, Campaign for Nuclear Disarmament, una manifestación en el año 62 en Trafalgar. Perdona, Luis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ¿Os mateix? oyes? Sí, os oigo. Sí, dime. No parles catalán, vale, te había preguntado catalán por eso. Sí, Te iba a sí, decir parlo català, sí. què has dit ara mateix, Luis, del CND? Sí, CND, Campaña por el desarme nuclear. Però això és una conferència que fem en castellà, però sí que parlo català, sí. Digues. Dime. Vale, perdona, Luis, que la había confundido con otra sigla, por eso te he preguntado, ¿vale? Sí, CND, Campaign for Nuclear Disarmament. Vale, gracias. Esto fue creado por Russell, el filósofo Russell, y muchos intelectuales británicos, mediados finales de los años 50, y utilizaron pues el logo que os he presentado antes. Esto fue invento de ellos y que utilizamos hoy de forma más amplia, ¿no? Y bueno, estamos en esta época durante la Guerra Fría con mucha inquietud. Yo era adolescente durante esta época, y me acuerdo perfectamente, era realmente una inquietud muy generalizada, el riesgo de un holocausto nuclear que podía acabar con el planeta y con la humanidad. Y aquí veis pues los lanzadores, los misiles soviéticos en la Plaza Roja. Y también en el año 62 hubo la crisis de los misiles de Cuba, el 62, también que parecía inminente una posible guerra nuclear, y era el momento de mayor inquietud a nivel internacional. No hablo solamente del Reino Unido, sino de los Estados Unidos, Europa y muchos otros países. Y entonces hubo un impulso importante por las Naciones Unidas para un tratado para por lo menos eliminar las pruebas nucleares atmosféricas, y esto se realizó en el agosto del 63, pero pues la gente, cuando había estas pruebas, y las pruebas nucleares lo que hacía era de efectivamente hacer pues estas explosiones de bombas nucleares en la atmósfera, y que la radiación nuclear, fallout, como se dice en inglés, se dispersaba a nivel global, es decir, se encontraba restos de la radiación, de la radioactividad, mejor dicho, en todo a nivel mundial. Y esto es en el momento en que se publica el libro de Rachel Carson, que denunciaba la problemática ambiental, es decir,
el hecho de que había contaminantes ambientales globalizantes que lleva a todas partes, el DDT, pesticidas sintéticas, metales pesados, orgánicos, y que afectaba gravemente al medio ambiente, pero también a la salud humana. Y este discurso de Rachel Carson llegaba a las clases medias de Occidente, donde pues empezaba a haber una gran inquietud por la problemática ambiental, y es el inicio de los movimientos, los primeros movimientos ecologistas, mediados, finales de los años 60, y Rachel Carson, su libro Primavera Silenciosa, es un manifiesto que denuncia estas cuestiones, y podemos hablar de las nuevas, el despliegue de nuevos contaminantes y que alcanzaba todo el mundo, todo el planeta, la proliferación de nuevos riesgos globalizantes. Y esto nos lleva a los accidentes nucleares, y como tengo muy poco tiempo, hago un salto a la parte, hemos hablado de la dimensión militar, pero ahora vamos a la dimensión civil, en el contexto de lo que decía Rachel Carson, es decir, nuevos riesgos que afectaban potencialmente a todo el mundo. Y estos accidentes, pues efectivamente hubo diversos casos. El primer caso, Windscale en Gran Bretaña, el 57, 3 Mile Island, 79, Chernobyl, 86, Vandellós, el 89, y Fukushima, el 2011. Y esto es efectivamente una de las bases de la protesta antinuclear, que coincide y bueno, es recurrente la inquietud por la temática nuclear, pero la protesta antinuclear sobre todo se desarrolla en dos vertientes, la vertiente militar y civil, y en los años 60 empieza a haber un movimiento antinuclear importante, y también aquí tenéis el logo en inglés y en alemán muy conocido y que se utiliza en todo el mundo. Entonces aquí tenemos Windscale 57. La central nuclear de Windscale ahora se llama Sellafield. Pensaba que podían tapar el tema cambiando el nombre de la central, pero aquí lo tenéis, el año 57. No voy a hablar de ello, pero es el primer caso que hubo un impacto ambiental y sobre salud humana importante durante los años 50, finales de los 50, pero de eso no voy a hablar ahora. Después tenemos otro caso en los Estados Unidos, 3 Mile Island, en el 79, que también dio lugar a protestas en los Estados Unidos, y olvidamos muchas veces que la protesta antinuclear tiene sus orígenes en los Estados Unidos y Alemania, en la parte civil, energía nuclear. Lo olvidamos, y tiene que ver con este accidente y otros hechos en los Estados Unidos durante los años 60 y 70. Y protestas aquí en la ciudad de Filadelfia, con actores y actrices muy conocidos que participaban en estas manifestaciones. Tenemos a Chernobyl, y digo que no voy a hablar de Chernobyl porque se trata de hablar de la percepción en sociedad de la problemática nuclear, pero obviamente es un punto de inflexión. El desastre, gravísimo accidente de Chernobyl
pero creo que habrá otros ponentes que hablarán del tema concreto y su impacto en Europa Occidental y, como hemos hablado ahora, uno de los países más afectados fue Belarus por las condiciones meteorológicas del tiempo. Pero, claro, se despertó el mundo porque la radiación llegó, la radioactividad a Suecia, y esto se identificó y puso las alarmas en marcha. Y entonces se denunció lo que se tapaba en la Unión Soviética por el hecho de detectar pues, radioactividad en Suecia. Después tuvimos, aquí lo he puesto en inglés, Van Dios, un accidente en Cataluña en el año 89. Y aquí también protestas, hubo un movimiento en Cataluña, el Comité Antinuclear de Cataluña, el CANC, y manifestaciones. Aquí una foto de La Vanguardia, del periódico. Y obviamente Fukushima hace 10 años, justamente 10 años. Y bueno, aquí también los impactos realmente impresionantes del accidente, pero puedo hablar horas de estos impactos, pero no lo voy a hacer ahora. Y se publicó en el año 86 un libro que en castellano es La Sociedad del Riesgo, escrito por un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que habla de los nuevos riesgos ambientales y cómo esto despierta no solamente el tema nuclear, pero también DDT y otros contaminantes, despierta a la clase media y da, entre otras cosas, el resultado tiene mucho que ver con el origen de los movimientos ecologistas, que inicialmente de composición social, básicamente de clase media. Esto posteriormente cambia, pero esto fue así. Y bueno, si hablamos de la energía nuclear, la crítica clásica del movimiento antinuclear hablaba de estos temas. El tema de la inseguridad y los riesgos ambientales. Esto fue un núcleo central de las inquietudes en sociedad, los impactos sobre el planeta y sobre la vida en nuestro planeta, pero también los riesgos para la salud pública, para la salud humana. Y esto fue muy importante, sin duda, esa intranquilidad que generaba obviamente los accidentes, pero la energía nuclear en general. Y estos nuevos riesgos, la proliferación de nuevos riesgos, eran globalizantes, es decir, que podrías tener un accidente en un lugar concreto, pero su impacto podría ser a nivel planetario. Otro tema que se criticaba mucho, y si analizamos la comunicación de riesgos nucleares, el secretismo, la falta de transparencia, era evidente, y un análisis de todos los accidentes efectivamente subraya esa problemática del secretismo, y esto genera una desconfianza en el gran público muy, muy notable, y es un elemento importante para entender por qué las personas han tenido mucha intranquilidad ante los problemas nucleares. También la gestión de residuos nucleares, un tema todavía no resuelto. Los residuos perduran miles de años. ¿Qué hacemos con estos residuos? También era otra dimensión de inquietud a nivel
público de la sociedad. Proliferación de las armas nucleares, tenemos el caso de Irán en esto desde hace años ya, la tenencia de centrales nucleares puede conducir al desarrollo de armas nucleares. Esto lo hemos visto en el caso de Corea del Norte y otros países. Entonces, aquí estaba otro elemento de inquietud, la centralización administrativa, la gestión de las centrales es compleja y requiere un seguimiento por parte de los estados, entonces centralización, imperialismo tecnológico, ¿quién tiene esta tecnología, quién lo desarrolla? Y efectivamente son las grandes potencias económicas, Estados Unidos, ahora Rusia, antes Unión Soviética, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera. Y también una crítica más genérica que tiene que ver con los movimientos ecologistas más políticos y inquietos por el modelo económico que da lugar a la generación de problemas ambientales, el produccionismo, ideologías de crecimiento. Y entonces estas son las críticas que emergen durante los años, desde los años 60, se olvida mucho, que realmente tiene sus orígenes en los años 60, 70, 80, y hoy en día, pues esto sería un resumen de lo que son las inquietudes ante la generación de electricidad a través de las centrales nucleares. Pero también lo quería contrastar con lo que tenemos ahora, el cambio climático, porque, claro, lo que dice Rachel Carson en su libro Primavera Silenciosa es que los nuevos contaminantes son globalizantes, son democráticos, afectan a todo el mundo, independientemente de su ubicación de clase, de género, de etnia, etc. En el caso de otro fenómeno, que es el cambio climático y la pandemia COVID-19, comparte algunos de estos elementos, elemento globalizante, pero hay una importante diferencia. Hay una distribución global, pero es desigual, no es una distribución democrática, sino impacta a los grupos vulnerables. Y entonces no hay que confundir la temática nuclear, que efectivamente no discrimina, bueno, en general se puede decir así, obviamente geográficamente, Belarus fue el país más impactado, entonces en este sentido no fue a nivel de todo el planeta, pero en términos de sociedad, de clases sociales, de grupos sociales, impacta a los más vulnerables el cambio climático. Y lo mismo en COVID. Si miramos un mapa de la distribución de infectados por COVID-19 en Barcelona o en Madrid o donde sea, supongo en Granada y posiblemente en Melilla, pues vemos este mapa donde la incidencia es mucho más importante en los grupos más vulnerables, con menos recursos económicos, con vivienda más de menos calidad, con trabajo precario. Entonces, refleja las desigualdades de la sociedad. Y esto se diferencia de lo que significaría el impacto de la energía nuclear. Pero la energía nuclear, como era globalizante, lo que hizo es englobar, de alguna manera introducir a la clase media a la problemática de la degradación ambiental. En la primera
en la primera industrialización, los impactos de la industrialización fueron clarísimamente sobre la clase trabajadora, pero la energía nuclear tenía la potencialidad de impactar a todo el mundo. Y con eso creo que, bueno, he hablado demasiado tiempo, lo siento muchísimo, y lo dejo así, y sí, encantado de escuchar los comentarios,